que Dios puede edificarnos, que es lo más interesante e importante, ¿no? Que Él hable de nuestras vidas, y eso es lo que deseamos, por lo menos en este caso, en mí yo quiero que Dios hable a nuestras bocas, a mi boca, a vuestros corazones, hermanos, y que podamos todos salir y ser edificados. En su palabra Dios trae tanto consuelo, tanto confort. Él siempre tiene una palabra donde nos anima y nos alienta y nos hace entender un montón de cosas que a veces nosotros, porque llevamos una vida tan agitada que a veces no nos podemos detener por un instante a pensar qué es lo que Dios quiere para nosotros, ¿no? Y llega el fin del día y estamos a la noche y quizás no pudimos tener ese momento con Dios, ¿no? Y dijimos, fue tan poquito lo que tuve con vos, Dios. Me pasó la semana pasada que entre un trajinar y otro, llegó la noche y dije, Señor, no tuve ni siquiera un momentito con vos. Y me sentía insatisfecho, ¿no? No me sentía mal porque Dios es un Dios de amor y de gracia, y Él comprende perfectamente y sabe muy bien por las situaciones que a veces nosotros tenemos que atravesar, ¿no? Pero Él está en los mínimos detalles de nuestras vidas, siempre para consolarnos, para confortarnos y para hablarnos a través de su palabra. Y yo quiero traerle a ustedes en esta mañana un pasaje en la Escritura, y tengo un montón de pasajes. Y yo prefiero que la palabra hable que antes que mi boca hable. Amén. Porque muy probablemente si habla mi boca nada va a ser bueno, pero si habla la boca o la boca del Señor y la boca del Espíritu Santo va a edificarnos a todos. Y yo le invito a que usted busque en su Biblia, en 2 de Corintios, Segunda de Corintios 10. Del 3 al 5 vamos a leer. Dice así la palabra: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción, fortalezas. Amén. Y en esta palabra dice, nosotros no militamos en la carne. Y usted sabe que desde que nacemos nosotros somos formados, el ser humano se va haciendo, somos formados, y entonces tomamos posturas y formas que han sido influenciadas en nuestras vidas primeramente por nuestros familiares, por nuestros amigos más íntimos, y lógicamente también nuestro ADN por nuestros padres. Entonces uno dice, mira, este muchacho o esta chica es igual al papá, igual a mamá, tiene lo mismo que esto, se sienta igual, tiene posturas que se identifican bastante al padre o a la madre. ¿Por qué? Porque el ADN del papá y mamá está en él. Y nosotros fuimos formados y nuestra vida se fue formando con esas influencias, ¿verdad? Y entonces, en nuestro entorno, nuestro comportamiento, nuestras tradiciones, lo bueno y lo malo de nuestros padres, de familiares, de amigos, lo incorporamos a nuestra vida. Por ejemplo, los gestos, los enojos, a veces vieron, como decimos así, los berrinches que a veces tenemos, han sido incorporados en nuestras vidas porque hemos visto, porque nos hemos rodeado con gente, y entonces hemos adoptado formas de eso. Y entonces así se va formando el ser humano, ¿no? Y entonces dice la palabra, aunque estamos en la carne, no militamos en la carne. Entonces, Dios vino en nuestras vidas para derribar todas esas fortalezas y crear en nosotros un nuevo hombre, una nueva mujer, conforme a su propósito y conforme a su voluntad. ¿Amén? Entonces, nuestras personalidades, por ejemplo, las cualidades y los defectos que tenemos, nuestros impulsos, inclusive nuestra timidez, a veces nos dejamos llevar por nuestras emociones y sentimientos, y a veces nos favorece y también nos perjudica, ¿verdad? Todas esas cosas. Entonces, en 1 Pedro 1:18, porque nosotros, aunque andamos en la carne, no militamos en la carne. Eso es lo importante, los cristianos.
Dice, como ustedes bien saben, fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados, de sus padres. El precio de su rescate que se pagó con cosas perecederas, como el oro y la plata. Es decir, estas cosas que nosotros fuimos adquiridos por nuestros padres, por nuestros antepasados, es decir, Dios a través de la muerte de Jesucristo borró, quitó y ahora nos ha hecho nueva criatura, dice la palabra. Y aunque andamos en la carne, no militamos en la carne. ¿Amén? Y el decir dice, porque nuestras armas, volviendo al pasaje de 2 Corintios 10:4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Es decir, no andamos en la carne, nuestras armas no son, por ejemplo, las habilidades, no son, por ejemplo, la inteligencia, la forma en que vos te movés, ¿me entiendes? No son esas nuestras armas. Nuestras armas son poderosas en Cristo Jesús. Y nuestras armas se basan en la palabra de Dios. La palabra tiene que ser nuestra fuerte, tiene que ser nuestra forma de sujetarnos y agarrarnos y tomarnos para que ellas nos puedan estar dirigiendo hacia lo que es correcto y hacia lo que es bueno. Entonces dice que nosotros fuimos rescatados, ¿no es cierto? Pedro 1:18, ¿verdad? Ahí también. Dice, como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. Nosotros fuimos rescatados. ¿Amén? Fuimos rescatados de la vieja manera de vivir. ¿Para qué? Para que a través de Jesucristo nosotros podamos derribar esas fortalezas que se han formado desde pequeño hasta el momento en que Cristo vino a nuestra vida. Él es el que derriba todas estas fortalezas, porque el versículo dice de 2 Corintios 10:5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Amén. Entonces, hay una guerra, yo puse una guerra que todo cristiano tiene que afrontar, y es la guerra entre querer hacer la voluntad de Dios y querer hacer la voluntad del enemigo. O movernos en la carne o movernos en el espíritu. ¿Amén? Entonces, nosotros fuimos rescatados de nuestra mala manera de vivir. Y en 2 Corintios, por ahí en el 5, derribando todos argumentos y fortalezas de nuestra vida egoísta, que nos llevaron a la perdición. Y eso nos hizo estar por mucho tiempo, cada uno de nosotros, haciendo lo que nosotros queríamos. Hasta que Cristo vino a nuestra vida. Pero ¿qué pasa? Ahora también se presenta el deseo de querer aún luchar contra la carne, contra nuestros impulsos, y vuelven de vueltas estas cosas que han sido derribadas y que han sido destruidas, y esos argumentos que se han levantado en muchas oportunidades, y que no nos permiten vivir una vida como la que Dios quiere, consagrada a Él. El conocimiento de Dios y de su palabra derriba todo argumento del ser humano. ¿Para qué? Para llevarlo a la obediencia de su palabra. Hebreos 4:12 dice, ciertamente la palabra de Dios es viva y eficaz, y es viva y es poderosa. Lo que hace que un cristiano pueda derribar esas fortalezas, que pueda derribar esos argumentos que han sido creados desde el nacimiento de nosotros hasta que Cristo vino a nuestra vida y que aún permanecen porque nosotros aún estamos en la carne, ¿verdad? Y militamos en la carne. Por eso aparece muchas veces el orgullo, aparece muchas veces el enojo, la ira. ¿Por qué? Porque aún andamos en la carne, porque no militamos en la carne. Entonces, ¿cómo contrarrestar eso? Bueno, la palabra dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz. ¿Me entiendes? No son tus argumentos, ni tu sabiduría, ni lo que vos conocés, lo que estudiaste, lo que te preparaste, vale para lo que desenvolvimiento en esta sociedad.
pero lo que te hace fuerte, lo que hace que vos puedas derribar esos argumentos que se levantan sobre el conocimiento de Cristo, es la palabra de Dios. ¿Amén? Porque es viva y eficaz. Efesios 6:14 dice: ceñidos de la verdad, de su palabra. Ceñido es tomar la palabra de Dios, ponérmela para que ella sea la que se amolde a mi vida, a mi conocimiento, a mi forma de moverme, a mi forma de tratar, a mi forma de conducirme con las personas. Porque en cada momento nosotros tenemos que manifestar la vida de Cristo. ¿Me entienden? No es de vez en cuando o solamente aquí en la iglesia cuando estamos con nuestros hermanos. No, acá es fácil, ¿verdad? Acá es fácil decir, ahora Dios te bendiga, tratar bien, hablar de forma con un tono suave. Pero cuando estamos en nuestras casas, en nuestro trabajo, en el lugar donde nos movemos, ahí es donde se manifiesta un verdadero cristiano. Entonces es necesario estar ceñido de la palabra, estar tomado de la palabra. Según de Timoteo, otro pasaje más, y miren cuán importante es la palabra, 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios, no la inspiró el hombre, no es una ocurrencia del hombre, es inspirada por Dios. ¿Y para qué sirve? Es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. Entonces usted y yo debemos amar la palabra. Miren, a mí nunca me gustó leer, digo sinceramente, me costó muchísimo leer, no me gustaba leer. Era medio vagonero. Y de pronto, bueno, cuando conocí a Cristo en aquellos tiempos, empecé a ver la palabra de Dios. Y bueno, yo estaba acostumbrado a las historietas, ¿vieron? El D'Artagnan, de mi época, la D'Artagnan, la historia, la fantasía, toda esa historia. Entonces, como tenía dibujito, más o menos me entretenía. Pero cuando tuve que agarrar la Biblia, que no había ni una figura ni nada, me parecía aburrida. Hasta que Dios empezó a hablarme a través de su palabra. Y Él empezó a corregir defectos, porque yo no sabía que lo que yo estaba haciendo era malo. Si todo el mundo lo hacía. ¿Me entienden? Todo el mundo lo hacía. Todo el mundo mentía, todo el mundo robaba, por lo menos los que me rodeaba yo. Todo el mundo hacía esto. Y yo decía, bueno, entonces, está bien. Hasta que la palabra entró en mi corazón y empezó a hablarme. Y empezó a revelarme las cosas que eran necesarias que yo como cristiano me conduciera y me moviera entre medio de esta sociedad, para que la sociedad viera que Cristo estaba gobernando nuestras vidas. Y entonces leí la palabra, pero yo creo que leí la Biblia como en 20 oportunidades. Pero luego Dios, porque Dios va formando, ¿no? Te va formando y va haciendo crecer, y a poco vas subiendo de escalón en escalón. No es que vos de una pasada a no, vas de escalón en escalón. Entonces, tenía conocimiento de la palabra, sabía dónde estaba el versículo este y aquel versículo, pero no sabía lo que Dios quería para mi vida. Y entonces tuve que empezar a estudiar la palabra. Porque una cosa es tener conocimiento de la palabra y otra cosa es conocer al que dio la palabra, el que inspiró la palabra, el que te reveló la palabra, el que te enseña la palabra, el que te exhorta, el que te instruye, el que te corrige. Es distinto. Porque podés tener conocimiento mental de la Escritura. Usted se le va a preguntar a personas que pasaron por iglesias, ellos no conocen los versículos, vos les va a hablar, pero están fuera del Señor, no buscan de Dios, no están comprometidos con Él. Y nosotros no podemos vivir de esa manera, porque Dios nos rescató del mundo para que nosotros fuésemos uno más en esta sociedad, sino que nos rescató del mundo para que fuese su Hijo en medio de esta sociedad. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Entonces no podemos ser uno más en esta sociedad. Tenemos que ser él o ella, el Hijo de Dios. Entonces el conocimiento está bueno, pero la inspiración de la palabra tiene que ser tan profunda en nuestro corazón que deseamos ser semejantes a Él. Entonces, si yo soy orgulloso, tengo que luchar por mi orgullo. Si yo soy de reacciones fuertes y
y duras, tengo que cambiar eso. Es decir, yo no puedo vivir toda mi vida porque estas cosas que han sido engendradas de pequeño hasta que Cristo vino en nuestras vidas, están allí. O está en vos si vos le querés hacer que eso reviva en tu vida, o si vos querés que eso quede allí, donde solamente tú puedas mostrar el carácter de Cristo. Toda la Escritura, toda es inspirada por Dios, no por el hombre. Entonces es útil para enseñar. Ella te enseña, ella te reprende, no te pega, porque cuando éramos chicos no pensábamos que hacíamos algo malo, no estaba esperando con un garrote que no fuera en la iglesia, o en la iglesia apenas entrabas, ¡pum! Y un garrotazo entrábamos a la iglesia y llorábamos todo. Y entonces teníamos que buscarle, no, te reprende con amor y te corrige. ¿Para qué? Para instruirte, porque Él quiere instruirte. Él quiere instruirnos a todos. Para que no seamos uno malo en la sociedad, sino que seamos personas que realmente manifiesten el carácter de Cristo. La palabra enseña, pero también la palabra tiene que ser motivo por el cual tú tengas que sostenerte en ella para cuando vengan ataques enemigos. Miren, ¿quién no recuerda el pasaje de David con Goliat? 1 Samuel 17:45. Todos estaban temerosos, porque el que estaba al frente del ejército del enemigo era un gigante. Y todos los que estaban luchando y combatiendo estaban llenos de temor y de angustia. Se levantó un muchacho que no era ni de gran altura, ni de buen físico, ni nada, solamente que tenía el conocimiento de Dios. ¿Me entienden? El conocimiento de Dios, porque Dios siempre levanta en medio de la multitud gente que tenga conocimiento de Dios para que los que están temerosos, preocupados y angustiados vean que el Dios sigue siendo el mismo. Y entonces no va a levantar un enorme hombre para enfrentar a Goliat, va a levantar un pequeño hombre, porque el que hace la obra es Dios. Y entonces cuando David se levantó contra él, dice, tú vienes a mí contra espada y jabalina, pero yo vengo en el nombre del Señor. ¿Saben cuál es el problema de muchos cristianos? Que enfrentan las dificultades solos. Y a mí también no creía que yo estoy exento de esto, no, yo también lo he vivido. A veces las pruebas me han superado tanto que dije, Dios mío, ¿qué hago? Y no tenía ni a derecha, ni a izquierda, ni a derecha, ni a adelante, no tenía posibilidad, tuve que quedarme quietito y decir, Señor, espero en vos, y Dios obra. Dios obra. En las dificultades, miren, Dios es tan amoroso que nos tiene tanta paciencia. Miren que somos porfiados, ¿no? No sé usted, vengo de descendiente italiano, así que imagínense. Nosotros, mis abuelos nacieron en Sicilia. Sicilia, yo estaba buscando otra vez, son todas zonas volcánicas y la gente es toda alterada así porque imagínense, están durmiendo y explotan los bocas. Entonces la gente toda así. Yo digo, ¿por qué tengo este carácter así tan impulsivo? Claro, si vengo, mi ADN también viene de los italianos, de los sicilianos, ¿no? Y bueno, cuando entendemos que Dios es nuestro Padre y prometió que estaría con nosotros todos los días, hermano, todos los días con nosotros. Entonces vos entendés eso y te arrojás a los brazos de Él. ¿Dónde quieres arrojarte? Si cuando te arrojaste me pasó a mí que cuando creí en la política me defraudaron, cuando creí en esto me defraudaron, cuando creí en aquello me defraudaron, cuando confiaba en personas que estaban cerca de lo mío, también me fallaron. El único que permaneció fiel y permanece fiel es Dios. Y Él nos ama con un amor tan profundo, tan intenso. Vieron que nosotros cuando nos enamoramos, amamos a la persona que obviamente está a nuestro lado, de una forma intensa. Pero lo bueno de esto es que el amor intenso de Dios es permanente, es perfecto. No cambia ni un poquitito así. Él nos ama con el mismo amor con lo que nos rescató hasta el último momento de nuestra
Entonces su palabra hizo que David pudiese estar tranquilo y confiado, porque no se basaba en su fortaleza física, sino que se basó y se determinó en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y Dios le dio la victoria. Entonces su palabra es viva y es eficaz. Es viva y es eficaz. Nuestro Dios es un Dios eficaz, que todo lo puede. Le dijo, ¿acaso hay algo imposible para mí? Nada es imposible para Él, nada. Entonces el enemigo va a atacar siempre tu mente y tu corazón. Por eso necesitamos llenarnos de Él. A veces lo que vemos y escuchamos, y trata de confundirme, ¿vieron? Lo que escuchamos, vemos, a veces las palabras, a veces las noticias son tan desalentadoras, ¿verdad? Escuchamos palabras, escuchamos comentarios tan desalentadores. Ahora, yo no me puedo basar en lo que dice la gente del mundo, la gente de esta sociedad. Si bien yo vivo del mundo, pero no milito en este mundo. Ando en este mundo, pero mi militancia es con Cristo. Entonces, el que gobierna mi vida, el que está delante mío, es mi Señor, mi Salvador. En Él tengo que descansar. Y lo digo para mí también esto, ¿no? Cuando escribió decía, Señor, tengo que descansar en vos. ¿Entiendes? Yo soy empleado metalúrgico. Entonces yo tengo que descansar en el Señor. Efesios 6:14. Cuando lo puse así. Bien, no, quería porque acá ya había puesto cuando dice seguidos de la verdad. Está hablando de ponerse ese traje. Dice que los soldados se ponen un traje pero quedaba ajustado. ¿Vieron? Y hay muchos que no se pueden poner ese traje. Porque no están ceñidos, no están tomados, no están aferrados a la palabra. No le entran. Dice que eran trajes que iban a su cuerpo, a su forma. Entonces debemos amoldar la palabra a nuestras vidas, para que ella sea la que transforme nuestro corazón y todo nuestro ser. Bueno, cortamos. Lucas 5:5. ¿Saben la historia de Canal Río, verdad? Estuvieron pescando toda la noche. Cuando llegan, dice el Señor, bueno, vamos a ahogar para adentro y vamos a arrojar, Señor, toda la noche vamos a pescar. Pero en tu palabra vamos a arrojar. En tu palabra voy a creer. En tu palabra me voy a fortalecer. En tu palabra me voy a aferrar. Te voy a creer a vos, a tu palabra, porque dice que es viva y eficaz. Y es inspiración de Dios. Estos hombres sin tener tanto conocimiento, porque aún el Espíritu Santo no había sido revelado en su vida, dijeron, mira, en tu nombre, porque vos lo decís, lo vamos a hacer. Obedece tu palabra, obedece la palabra de Dios. Deja que Dios te hable y movete conforme a su palabra. No te muevas conforme a lo que te dijo tu amigo, aquel que le fue bien en esto, en aquello, en lo otro. No, movete en su palabra. Deja que Dios te hable, deja que Dios te muestre, deja que Dios te revele y que Él conduzca tu vida. ¿Por qué vas a seguir conduciendo tu vida a la forma de este mundo si no te ha dado resultado? Si Dios quiere que te muevas conforme a su palabra y te dejes llevar, inspirar por Él, que te muestre y te revele su palabra. Mira, en tu palabra, Señor, bueno, en tu palabra me voy a arrojar a tu brazo, Señor. Lucas 4, esto me gusta. Usted seguro que usted, porque yo sé que usted es un leedor de la palabra. Cuando Jesús es tentado, vieron que Jesús no le dijo, mira, según lo que me dijo Pedro, que tiene más años que yo, o lo que me dijo Juan. Él dijo, dice que el capítulo viene hablando, y el diablo le dice, mira, si eres hijo de Dios en el tren, di esta piedra que se convierte en pan. Jesús respondió y dijo, de cierto, escrito está, y no solo del pan vivirá el hombre. Escrito está. Dios nunca se movió fuera de lo que es su palabra. Escrito está.
El enemigo se te va a presentar a vos, como dice en 1 Pedro 5:8, como un león rugiente, tratando de devorarte. Pero la palabra es la que te tiene que sostener y es la que te va a sostener. Cuando el enemigo que se lo llevó al desierto a Jesús, porque Dios quiso que así fuese, y fue probado en el desierto, no porque él quiso, sino porque él quiso. Jamás nadie lo llevó a él de potencia a Dios. Él tenía el poder suficiente como para hacer las cosas. Y le quiso demostrar a nosotros en su palabra, por más que el enemigo venga contra vos y contra ustedes, en su palabra tienes la victoria. Porque escrito está, le dijo el Señor. Y entonces el 6 dice, el diablo, a ti te daré toda mi potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada. Si te postrares y me adoraráis. ¿Está diciendo una mentira del diablo? No, porque cuando Adán pecó, le entregó por el pecado la potestad del enemigo sobre la tierra. Y el Señor le dijo, no, porque escrito está, a solo al Señor amarás y solo a Él adorarás. Escrito está, su palabra, siempre su palabra. Su palabra es la que tiene poder, su palabra es la que corrige, su palabra es la que hace que nosotros podamos derribar toda fortaleza del enemigo y de imponer sobre nuestras vidas. Bendito sea su nombre, Señor. Bendito sea su nombre. Bendita sea su palabra. Dios usó hombres comunes como nosotros para que por medio de su boca, su palabra quedase inscrita acá y nosotros pudiésemos tener su palabra para contrarrestar las acechanzas del enemigo. Su palabra. El diablo siempre usará el engaño, la mentira, las discusiones, las diferencias que podemos tener, porque es verdad que todos pensamos libremente y tenemos distintos pensamientos, aunque Cristo tiene que ser nuestro mayor pensamiento y nuestro mayor amor. En eso tenemos que coincidir. Podemos no coincidir en muchas cosas, pero en la palabra tenemos que coincidir. Porque miren, puede sonar parecido, pero tiene que ser conforme a su palabra. Hoy se levantan muchos y hablan muy bonito, muy lindo, y dicen cosas, pero no están en la palabra. Mire, usted escucha mensajes, yo escucho mensajes, y la palabra nos dice que es lo que está diciendo eso. ¿Ven? Su palabra, la que está escrita aquí. Efesios 5:15. Dice, no viváis como necios. Yo me puse a buscar necio porque no crean que me conozco todo necio, para tener una idea. Ignorante, falta de inteligencia, débil, tonto, insensato. No sean necios, no sean tontos, no seamos tontos. Roberto, no seas tonto, Roberto, no seas necio. Creele a Dios, movete en su palabra, movete en lo que está escrito, en lo que Él te habla, porque si amamos a Dios y le buscamos en oración, yo no puedo creer que Dios no te hable, porque yo tuve ese momento que venir para acá, estoy hablando con Él, ¿me entienden? Dios te habla, Dios te muestra, y es maravilloso escuchar la voz de Dios, y es maravilloso que Dios pueda dirigirse a vos y decirte, hijo bonito, ten cuidado con aquello, porque inclusive te dicen, guarda con aquello. Hechos 13, estoy terminando. Hechos 13, 47 y 49. Así nos ha mandado el Señor. Te he puesto por luz para las naciones, para que seáis por medio de salvación hasta los confines de la tierra. Somos luz. Yo te he puesto como luz. Nosotros tenemos que ser luz. ¿Entienden? El otro día
disfrutaba mi Señor, yo me gozaba porque, digo yo, tenemos que cumplir propósitos aquí en la tierra. Entonces, con mi compañera de trabajo allí al lado, él me empezó a contar que tenía rencor tremendo contra su padre, y que no le perdonaba, y que no le iba a perdonar porque el padre había hecho y no lo visitaba. Y me hablaba, ¿vieron cuando las personas hablan con odio y se desfiguran? No sé si ya ha pasado que usted tuvo la oportunidad de estar con una persona y te hablan con odio. Bueno, me hablaba con un odio hacia su papá. Con un odio hacia su papá. Entonces, digo, Señor, en mi pensamiento, ¿qué le digo? ¿Cómo le hablo? Porque yo no tengo que decir lo que dicen los demás, sino lo que Dios me está mostrando a mí, ¿me entienden? Porque las palabras de los otros son los que Dios usó para él, para que pudiese hablar a la otra. A veces uno usa palabras de otras personas. Pero, esto le dio resultado a fulano. No. Dios quiere tratar con tu vida y quiere conducir tu vida y hablarte todos los días. Entonces, digo, Señor, ¿qué le digo? Entonces, bueno, le hablé sobre el perdón, haciendo que habló justamente Graciela la semana pasada, sobre el perdón. Y le hablé sobre el amor. Y no se resistía y se fue mal, ¿no? Y sentía se fue mal, y inclusive hasta que medio que le costó mucho volver a hablarme de vuelta. Pero yo le hablé cuando le decía a Dios lo que dice su palabra, y yo le decía, mirá, vos tenés conocimiento del Padre Nuestro, todo el mundo lo sabe, Padre Nuestro, bueno, ¿qué dice? Sí, pero me hizo esto. Digo, pero queremos perdonar. Digo, mirá cómo está tu corazón. Mirá cómo está tu corazón ahora, mirá cómo está. Te veo tan lastimado, tan herido por lo que pasó. Perdoná. Bueno, se fuimos, volvimos al otro día a trabajar y apenas vino me agarró. Me hizo muy bien tus palabras. Y voy a hacer eso, la voy a perdonar. Somos luz. Tenemos que ser luz. No soy el mejor, no soy el mejor. Tengo mis errores, ¿me entienden? Que solamente yo y el Señor sabe. Tengo mis errores. Pero tenemos que ser luz. Mientras tengamos oportunidades, seamos luz. Esta sociedad necesita, no de que nos metamos en las conversaciones de ellos y en los rencores y los odios de ellos, sino que nos metamos en las cosas de Dios. Cuando María buscaba a Jesús, tenía 12 años, y dice, no sabes que en las cosas del Padre tengo que estar, en las cosas de Dios tenemos que estar. Tenemos que estar en las cosas de Dios. El último pasaje termina con esto. Primera de Pedro 2:9. Ustedes, yo son linaje escogido, real sacerdocio. ¿Quién dice? El metalúrgico, sacerdocio. Nación santa, es un pueblo santo. ¿Que pertenece a quién? A Dios. ¿Para qué? Para proclamar las obras maravillosas de aquel que nos amó de las tinieblas. Oh, Dios mío, Señor, de la fe me sacó de él. Tan perdido estás. No tenía sentido en mi vida. No me llamaste, Señor, no sé por qué, pero no sé por qué. Cierra sus ojos. No sé por qué. Siquiera lo merecí. Lo voy a merecer. Me amaste con un amor tan profundo. Sanaste mis heridas. Y aún hoy, Señor, cuando me encuentro y voy a ti, tus brazos siguen extendidos. Es tan maravilloso, Señor. Yo no quiero comprender tu amor, solamente quiero disfrutar de tu amor, Señor. Señor, si hay corazones heridos, si hay personas, oh Dios mío, que pasaron momentos difíciles en su vida, por favor, para que tu palabra sea la que se encargue
palabra, Señor, que corregirnos. Espíritu Santo, tú estás en medio de nosotros en estos tiempos. Háblanos, por favor. Háblanos en lo íntimo de nuestro hogar. Así, Señor, revélanos tu voluntad, Señor. Gracias, Señor. Bendice a tu iglesia.